Hola, buenos días. Mirad, os hago el vídeo del decreto de las mascarillas. Voy a aclarar un poco esto, porque ya os avanzo que no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos, sino que ya anticipo un montón de problemas, pero un montón, en relación a esta nueva norma, que si por un lado bien es cierto que se eliminan las mascarillas teóricamente en todo el territorio nacional, la verdad es que la realidad va a ser muy distinta, ¿vale? Lamentablemente va a ser muy distinta, porque ya estamos teniendo información sobre esto. El Real Decreto, pues bueno, se nos ha publicado esta mañana o durante esta madrugada, porque yo ayer me acosté tarde esperando a ver si teníamos el decreto, pero no estaba publicado, entonces se nos ha publicado esta mañana. Y bueno, un poco lo que tenemos es que sí, efectivamente, lo que sería las mascarillas se eliminan de todos los espacios interiores, de todos. Por tanto, todo lo que son temas de colegios, universidades, centros docentes, no hay ninguna prohibición al respecto. E incido en este tema porque ya me llegan informaciones de que en determinados centros se estaba ya diciendo que en universidad, por ejemplo, en universidades y en algunos centros privados, en el ámbito educativo, se decía que todo iba a quedar en la decisión del centro o del responsable universitario, ¿vale? Con lo cual, si cogemos la norma, no hay ninguna obligatoriedad de llevar la mascarilla en estos centros, ¿vale? Básicamente la ley lo que hace es establece únicamente tres supuestos, ¿vale? Tres supuestos en los que sí es obligatorio el tema del uso de la mascarilla. Por lo tanto, todo lo que no está incluido en esos tres supuestos está permitido. Es decir, está permitido ir sin mascarilla, ¿vale? Entonces, lo que se nos establece son los centros y servicios y establecimientos sanitarios, tanto lo que son las personas trabajadoras como los visitantes. Sí que estaremos obligados a llevar el uso de las mascarillas, a excepción de los pacientes, ¿vale? Los pacientes que están en las habitaciones, estas personas no. Por lo tanto, si vamos a un hospital, a un centro de atención primaria o a un CAP o a un centro de salud o a una mutua por un servicio médico, o vamos a visitar a un médico a nivel privado, ¿vale? En principio no. Sería obligatorio el uso de la mascarilla. Entiendo que también podría entenderse también lo que son las farmacias, ¿vale? Porque al hablar de autorización en centros, servicios y establecimientos sanitarios, pues podría estar incluido el tema de las farmacias. Ese es el primer caso en el que se nos aplica, ¿vale? Tanto trabajadores como visitantes. Los pacientes no. O sea, que no os vendan la moto y la persona que ya tiene suficiente en un hospital, pues que no. Luego, en los centros también nos dice, en los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes, ¿vale? Cuando estén en las zonas compartidas. Por lo tanto, en principio, todo lo que son residencias de ancianos, sociosanitarios, evidentemente, todo eso estaríamos obligados al uso de las mascarillas. Y después, básicamente el transporte público, que sería el transporte aéreo, ferrocarril, y autobuses y transporte público de viajeros, que podríamos incluir aquí los taxis, ¿vale? Ayer se me hizo una consulta sobre esto, sobre los taxis, y también, y aquí es discutible, qué pasaría, por ejemplo, con las academias, las autoescuelas, ¿vale? Se me hizo esta consulta ayer. Si yo estoy en una autoescuela, me voy a examinar o estoy haciendo prácticas, ¿se puede entender esto como un transporte público de viajeros? Bajo mi punto de vista, no, ¿vale? Yo creo que aquí va a imperar un poco pues lo que cada uno entienda que tiene que hacer, pero si cogemos la norma en puridad, no es un transporte público de viajeros, es un servicio, pero no es un transporte público de viajeros.
En cuanto a los barcos, ¿vale? Se establece en espacios cerrados de buques y embarcaciones. También se establece el uso de la mascarilla siempre y cuando no se respete la distancia de la mínima esta de 1,5 metros famosa, a excepción de los que son los camarotes, que tampoco, como son camarotes compartidos, pues se entiende que son grupos estables y no estaría previsto. Entonces, se mantiene la excepción que ya teníamos, ¿vale? Que son las por dificultades respiratorias, dificultades, bueno, a nivel de algún tipo de enfermedad previa que pudiéramos tener y que por tanto el uso de la mascarilla nos cueste tanto para respirar como para ponérnosla o quitárnosla, ¿vale? Las excepciones estas se mantienen, o también, por ejemplo, también se mantiene la excepción se nos dice en el caso de que por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulta incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Bueno, incluimos aquí, podríamos incluir todo el tema de, pues el deporte, básicamente. Pero bueno, como el deporte, no sé por qué mantiene esa excepción, porque la verdad es que la otra, con la que ya tenemos, es suficiente. ¿Dónde va a estar el problema? Pues bueno, el problema ya lo ha avanzado, ¿no? Sabemos que ya, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas se ha puesto ya, incluso en colegios, que no se iba a hacer caso de la norma estatal. Hay que recordar que la competencia en el ámbito del uso de la mascarilla es a nivel estatal. Las comunidades autónomas no tienen potestad para reglamentar esto. Un claro ejemplo, por ejemplo, es en Cataluña, ¿vale? En Cataluña el lunes era festivo, pero el martes los chavales ya empezaron en el colegio sin el uso de la mascarilla. La Generalitat se avanzó a esta norma, un poco para ser los primeros, lo dejo ahí, y en principio la Generalitat evidentemente no pudo dictar una norma porque no tiene competencia, ¿vale? Entonces le enviaron una carta firmada por el conseller de Salud, el señor Argimon, y otra persona que no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, no sé si fue el Pere Aragonés, pero se emitió una carta donde no se iba a hacer uso de la mascarilla en los colegios, ¿vale? Lo que decía, en comunidades autónomas se está ya diciendo que en centros escolares no se va a hacer caso a esto, que van a esperar a que la propia comunidad autónoma dicte su propia norma, ¿vale? Entramos ya en los conflictos de competencias de las comunidades, por decirlo suavemente, ¿vale? Porque ya se está poniendo, porque hemos visto incluso fotos con carteles diciendo que será aplicable hasta final del curso escolar. Todas esas decisiones de estos centros que se produzcan en estas comunidades, pues habría que recurrirlas, ¿vale? Entonces, ponernos en contacto con despachos, con asociaciones, porque hay que recurrirlas todas, porque no está permitido, porque la norma es muy clara. Y en los colegios, por fin, de una puñetera vez, no se puede obligar a que los chavales tengan la mascarilla. El que tenga miedo, el que la quiera usar, pues que se la ponga. Pero no podrán obligar ni en centros escolares, secundaria, universidades, centros privados, nada. ¿Dónde también va a estar el problema? Desde luego en el trabajo. Aquí vamos a tener un cúmulo de situaciones absolutamente dispares y problemáticas, porque en las empresas se deja que éstas decidan en función de lo que el Servicio de Prevención de Empresas diga al respecto, ¿vale? Claro, evidentemente las empresas pequeñas no tienen servicios de prevención de empresa, con lo cual, ¿a quién va a decidir esto? ¿Lo va a decidir el empresario? Tampoco podría, porque la norma nos dice claramente que, de hecho, no está ni en el artículo, es decir, está en la parte al principio, la exposición, digamos, de la norma, se nos habla de que se dejará en manos de los servicios de prevención. Entonces, los que no tengan, teóricamente, no se podría, es decir, el jefe no podría, o la jefa no podría imponer a los trabajadores el uso de las mascarillas, porque no está previsto en la norma. Con lo cual, lo que no está previsto en la norma no está ni prohibido ni permitido, simplemente no está. Entonces, como no está, y aquí hablamos de una modificación, para mí el tema es muy claro. En empresas pequeñas, donde no hay servicios de prevención,
el trabajador puede no usar la mascarilla, porque no hay un servicio de prevención. El problema también va a estar en el otro caso. ¿Qué va a pasar cuando las empresas usen los servicios de prevención y nos vayan a decir que no? Es decir, que hay que usar la mascarilla de manera obligatoria. Pues aquí también entendemos que habrá que recurrir todas esas decisiones a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque, desde luego, el uso de la mascarilla se ha demostrado la ineficacia de la misma. Prueba está que están quitando la mascarilla. Y no solamente esto, sino que hay estudios realizados. En Cataluña tenemos uno realizado a través de la Politécnica, donde se demuestra que no ha sido eficaz el uso de la mascarilla, a excepción de los temas de las edades, ¿vale? Y por tanto, es evidente que en las empresas pues, sería aplicable por analogía esos estudios, ¿vale? También a nivel autonómico hay estudios, a nivel de las comunidades autónomas hay estudios realizados de la no eficacia de la mascarilla y por tanto serían argumentos un poco para interponer acciones judiciales al respecto. La verdad es que el gobierno nos ha echado nos ha metido en un problema importante, porque ya sabemos, ayer ya teníamos consultas de esto, de que por qué en las empresas se trasladaba, ¿no?, al empresario este problema. Pues bueno, pues es lo que nos ha pasado. O sea, en vez de hacer una cosa simple y llana, como ocurre en otros países de la Unión Europea, donde directamente ya no hay el uso de la mascarilla, tampoco en el ámbito de las empresas, pues bueno, en España la verdad que somos unos chapuzas y hacemos esta norma que es una auténtica chapuza, porque deja a un colectivo importantísimo, que son los trabajadores, a manos de lo que decían las empresas, con lo cual tenemos el mismo problema, ¿no? Es decir, usar mascarilla de manera continua a lo largo de la jornada laboral cuando es una auténtica necesidad. Pues bueno, este es un poco el análisis que os hago. Os podéis descargar la norma en el BOE, ¿vale? En el BOE de hoy del 20 de abril. Yo lo dejaré colgado en mi canal de Telegram, os lo colgaré allí para que podáis verla mejor. Pero bueno, tenemos este problema, ¿no? También, cosas que nos están pasando también, que parece que vayamos de bajada, pero que no es verdad. Pues se está pidiendo todavía en empresas y sobre todo en el sector sanitario, personas que están realizando carreras universitarias, en donde la universidad le exige para hacer las prácticas obligatorias, ni más ni menos que la vacunación, ¿vale? Esto nos pasó ayer. Desde luego vamos a dar respuesta a esto, pero parece que vivimos en otro mundo y se sigue pidiendo cosas que son ilegales, como pedir no ya el pasaporte COVID, que desde luego ya es ilegal, sino la vacunación. Pues esto está pasando en universidades catalanas, ¿no? Ya en su momento haremos público esto, pero fijaros, nos quitan mascarilla porque dicen que hay menos índice de contagios, que por eso nos lo están quitando porque no sirve para nada, pero por otro lado tenemos el doble rasero, en donde se nos pide a estudiantes, se les pide que tengan la pauta completa de vacunación, ¿no?, para hacer las prácticas obligatorias. Pues bueno, esta es la situación. Imponeros, ¿vale? Los trabajadores que se les imponga esto, tenéis que quejaros, tenéis que imponer vuestro criterio, sin más. En las que no tengan servicios de prevención, el jefe no podría decidir. Ese es mi punto de vista, es lo que yo creo leyéndome la norma. Y el otro problema estará en los servicios de prevención de empresas, que probablemente lo van a imponer y allí habrá que recurrirlas, ¿vale? En colegios, ni hablar, no se puede usar, ni en colegios, ni en el ámbito educativo en general, ponerle la palabra que queráis, universidad detrás, centro privado, academia, me da lo mismo, no se puede usar la mascarilla. Y nada, esto es un poco lo que os puedo hacer. Las consultas que tengáis, pues bueno, nos mandáis algún mensaje, un correo electrónico o nos llamáis al despacho, ¿vale? Venga, que tengáis buen día.